Por favor, dígame amén. Amén. Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Verso 29 de Romanos capítulo 8 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué les parece si lo repetimos todos juntos, hermano? Vamos a leerlo todos juntos, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la obra que comenzaste un día en nosotros, Señor. Y tu palabra dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y ahora entendemos que esa obra es hacernos y transformarnos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque ya no somos lo que éramos antes, Señor. Probablemente aún no somos lo que debemos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Danos discernimiento para entender cuando tú estás obrando, operando, trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter. Danos discernimiento para entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Y una vez entendiendo la obra que tú estás obrando en nuestra vida, Señor, que nos sometamos voluntariamente, Señor, porque sabemos que será un cambio, una transformación para bien, Señor, para la gloria de tu nombre, mi Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor, que reconocemos que ese es uno de los propósitos para el cual nos has predestinado, hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Y hoy venimos a mirar una vez más su ejemplo, para que su ejemplo quede grabado y penetre en lo profundo de nuestro corazón y podamos con la ayuda del Espíritu Santo seguirlo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria siempre es para ti, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Estamos aprendiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Estamos mirando un poco acerca de su carácter, de Él, ya que como leemos este pasaje, dice que uno de los propósitos por el cual fuimos predestinados por Dios es irnos transformando, ir cambiando nuestras vidas, hermano, conforme a la imagen de Jesús. Y me refiero no tanto en la apariencia física, sino en cuanto a su carácter. Ya vimos las veces pasadas lo que tiene que ver con la obediencia de Cristo. Ya estuvimos viendo la compasión de Cristo. Hace 8 días mirábamos la honestidad de Cristo, y hoy, con la ayuda de nuestro Dios y Padre y a la luz de las Escrituras, vamos a mirar el enojo de Cristo. Vamos a mirar y a estudiar algunos pasajes que nos hablan del enojo de Cristo, el enojo de Jesús. Vamos a mirar qué aprendemos de ellos. Pero dos cosas quiero comenzar, hermano, cuando vamos a mirar el enojo de Jesús. El primero es que al estudiarlos, esos pasajes, vamos a estudiar 3 de ellos en los evangelios. Al mirar esos 3 pasajes donde claramente el Espíritu Santo inspiró a quienes lo escribieron para que detallaran o pusieran por escrito, dejándonos saber en qué momentos el maestro se enojó y manifestó y mostró ese enojo, hermano, porque hay unas razones importantes de las cuales que vamos a aprender.
Pero tenemos que tener cuidado, hermano. Yo espero en Dios que al finalizar este estudio acerca del enojo de Jesucristo, nadie de los que aprendamos hoy, hermano, me incluyo yo con ustedes, tomemos esto como una excusa para nuestro enojo, para nuestra ira. O sea, que no lo tomemos como diciendo, bueno, hermano, pues si hasta el Señor, que era el Señor, se enojaba, pues entonces es normal que yo me enoje, ¿verdad? Ojalá y no. Ojalá que no sea como una excusa, hermano, para nuestro enojo, porque ahorita te voy a demostrar la diferencia entre el enojo de Cristo y nuestro enojo. Y vamos a mirar que es muy diferente, hermano. También, por otro lado, yo entiendo y yo sé que cuando hablamos del enojo de Jesús, es un tema que a veces choca con algunos. Incluso cuando leemos, cuando a veces dice, y Dios se enojó, a veces uno como que la mente choca un poco, porque uno dice, ¿cómo? Porque la razón es, número uno, que estamos tan acostumbrados, hermano, a mirar esos cuadros, esas imágenes, o las películas, ¿verdad?, que sacaron acerca de la vida de Jesús. Han sacado varias, pero yo me recuerdo de alguna. Yo creo que fue la más conocida, no la más reciente, de la Pasión de Cristo. Era una de las antiguitas, donde sus ojitos estaban así color como verdecito, azulito, ¿verdad? Y siempre donde lo ponían, le ponían una carita así como pues de inmaculado, ¿verdad? Y le ponían la voz así como, o sea, no sé cómo lo presentaban, hermano. Casi que lo único que faltaba era que siempre caminara con sus manitas así y como con la lucecita aquí alrededor, ¿verdad? Así lo presentaban en las películas. Por lo tanto, cuando hablamos del enojo de Jesús, como que choca, como que decimos, el Señor enojado, y uno dice, no, pues ¿cómo? Si eso está mal. Pero ahorita te voy a hablar, hermano, mire bien, vámonos a la Biblia, al Salmo capítulo 2, es un salmo mesiánico, un salmo donde habla de el Mesías que habría de venir, Jesucristo. Y nota cómo en el verso 12, busca por favor Salmo capítulo 2, verso 12, y cuando esté ahí dígame amén. Ahora, la razón del por qué choca con nosotros cuando leemos del enojo de Dios o el enojo de Jesucristo es porque pensamos que el enojo es algo malo. A ver, levante la mano quienes piensan que el enojo es algo malo. Si usted piensa que es malo, levántala. Si no piensa que es malo, pues no la levante. Alguien que piense, bueno, por allá viene una mano. ¿Nadie más? Ok. Pero a veces, hermano, el por qué choca con nosotros la idea de leer acerca de Dios enojado o de Cristo enojado es porque pensamos que el enojo es algo malo. Pero mira lo que dice Salmo capítulo 2, verso 12. ¿Estamos ahí? Dice, honrad al Hijo, ¿para que qué? Para que no se enoje. Quiere decir que el Hijo se enoja, ¿verdad que sí? Por eso dice, honrenlo para que no se enoje. Quiere decir que el Hijo se enoja. Jesucristo, el Mesías, dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, hermano. Entonces nota este salmo mesiánico, que es un salmo acerca de Jesucristo, hermano. Hace una exhortación, una amonestación, una advertencia, y le dice a los pueblos, aquí si tú lo lees el contexto de los versos atrás, le está hablando a las naciones, a los pueblos, y les dice, honren al Hijo para que no se enoje. Ahora, hermano, el enojo, al igual que el dinero, hermano, no es algo bueno o no es algo malo. Hablando moralmente, el enojo es neutral. Por ejemplo, el dinero es neutral. El dinero no es bueno, el dinero no es malo. El uso que hacemos con el dinero a veces es bueno, a veces el uso que hacemos con el dinero a veces es malo. Pero el dinero en sí no es malo ni bueno, hermanos, ¿verdad? Es neutral. Ahora les explico esto porque incluso cuando hablan de dinero, algunos creen que si algún cristiano, si algún creyente tiene dinero, ese está en pecado. El cristiano, algunos en su mente religiosa, legalista al extremo, algunos piensan que un cristiano no puede vivir en una buena casa, no puede tener un carro bueno, no puede vestir pues bien, porque está en pecado.
Y las razones dicen, no, es que el Señor Jesucristo andaba con guaraches. Y pues sí es cierto, hermanos. Pero también bíblicamente vemos en la palabra cómo Dios bendijo a varios hombres. Por ejemplo, la Biblia nos habla de las riquezas del rey David, las riquezas del rey Salomón. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de un hombre llamado Bernabé, que dice que tenía propiedades, incluso vendió una para darla a la iglesia para que se le repartiera a los pobres, pero vemos que tenía propiedades, quiere decir que tenía dinero. Entonces el dinero no es malo, hermano, ni bueno, sino el uso que se le da. Yo con dinero puedo ayudar al necesitado, pero con dinero también puedo hacer cosas malas. ¿Cuánta gente usa el dinero? Por ejemplo, wow, sorprendente, el otro día miraba las noticias el caso de una mujer que pagó dinero para que asesinaran a su esposo. Imagínense. Entonces se da cuenta cómo el dinero lo puede usar usted para mal, pero también lo puede usar para bien. Bueno, el enojo es así. El enojo moralmente es neutral, no es bueno, no es malo. En otras palabras, hay tiempos en el cual, o circunstancias en las cuales el enojo es algo bueno. Pero hay circunstancias, hermano, o hay tiempos en los que el enojo fue algo malo. No, probablemente no era el momento, o no había razón de enojarnos, pero más sin embargo nos enojamos, hermano, ¿verdad? Entonces, mire bien, te voy a hablar un poquito, antes de entrar a los pasajes que te quiero mostrar, te voy a hablar un poquito de la diferencia entre nuestro enojo y el enojo de Jesús. Son estas. Dicho sea de paso, ya que te dije que el enojo es neutral, a veces es bueno, a veces es malo, a veces es correcto, a veces es incorrecto. Ante todo te quiero decir que estos pasajes que vamos a leer de Jesús, el enojo de Jesús siempre fue bueno y correcto. De antemano se los digo, hermano, a diferencia del nuestro. Pero mira, te voy a hablar algunas diferencias entre nuestro enojo y el enojo de Jesús. Número uno, es que nuestro enojo, si no todas, muchas veces nuestro enojo es incontrolable. O sea, se sale de control. ¿Alguna vez usted ha mirado a una persona tan enojada que hasta el cuerpo tiembla? Yo he mirado personas, bueno, hasta Aaroncito a veces tiembla cuando está enojado. Tiembla, o sea, fíjese, hasta el cuerpo se le descontrola a Aarón del enojo. Pero también he visto adultos que también tiemblan cuando están enojados. Algunos hasta se les traba la quijada. Se aprietan los dientes del enojo y se traban, no pueden ni hablar. ¿Verdad que sí? Nuestro enojo es incontrolable porque a veces en el enojo nos controla, y en nuestro enojo hablamos cosas que no teníamos que haber hablado. Y una vez que la cabeza se enfría, híjole, dice uno, ¿por qué dije eso? ¿Cierto o no? ¿Pero por qué lo digo? Uno, porque el enojo nos controló. En otras palabras, por eso le digo, nuestro enojo es incontrolable, no lo podemos controlar, no podemos controlar nuestro cuerpo, a veces no podemos controlar nuestras palabras mientras estamos enojados, pero el enojo de Jesús, siempre cuando leemos de Él, siempre está bajo perfecto control. O sea, Jesús nunca, a pesar de que habló cosas cuando estaba enojado, pero Él nunca habló algo que se dejara él dominar por el enojo que no tenía que haber dicho. Algo que Jesús después haya dicho, híjole, me estaba enojado y les dije esto a los fariseos, pero no se los tenía que haber dicho. No, su enojo siempre estuvo bajo perfecto control. Otra diferencia, hermano, es que nuestro enojo muchas veces, si no es que siempre, es personal. En otras palabras, nos enojamos por algo que nos han hecho a nosotros. Cuando algo me afectó a mí, cuando algo dijeron acerca de mí, cuando algo me obstruyó mis planes, me obstruyó lo que yo quería. Pero el enojo de Jesús, hermano, y lo vamos a mirar, no fue por algo hecho a Él, sino a otros. Fíjate la diferencia, ¿verdad? Ahorita vamos a mostrar los pasajes como cuando Jesús se enojó, no fue por algo contra Él. Él se enojó cuando miró que le hicieron algo a otros. Y nosotros muchas veces, vuelvo a repetir, nuestro enojo es cuando es algo directo, porque decimos, no, yo no me voy a dejar. Sea en el matrimonio, sea hasta en la congregación, sea en el trabajo, decimos, no, yo no me dejo, ¿verdad? Entonces cuando es algo contra nosotros, nos ofendemos, nos enojamos, y muchas veces, hermano, cuando vemos que
se lastima o se ofende a otros, a veces probablemente ni nos interese. A veces sí nos sentimos mal, pero a veces en realidad decimos, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero no, Jesús no. Jesús se enojó cuando miró que a otros fue a los que les hicieron algún mal, hermano. Otra diferencia es que nuestro enojo muchas veces, si no es que siempre, es mal dirigido. O sea, nos desquitamos con otras personas. Muchas veces nosotros nos enojamos con alguien, pero como dice el dicho, no estamos buscando quién nos la hizo, sino quién nos la pague, ¿verdad? Y yo les he dicho esto en otras ocasiones. Por ejemplo, a veces tienen un mal día en el trabajo, el manager lo puso como campeón, el jefe, el supervisor le puso una su regañada, su jalada de orejas, qué sé yo, y uno llega a la casa a veces a desquitarse, a veces con la esposa, a veces con el esposo. A veces el esposo, la esposa ni la debía ni la temía, pero como uno viene enojado por algo que alguien más me hizo a mí, entonces va mal dirigido y nos desquitamos a veces con el primerito, hermano, pues con el primerito que está ahí, hermano. Yo les he comentado en una ocasión, estaba aconsejando a un matrimonio y pues empezaron a discutir y yo ahí en medio, hermano. Yo de verdad, hermano, yo sentía que la hermana le iba a hacer así, cachetadón al hermano, y de verdad se los digo, ¿no? Ya no hago cruda, porque ya dejamos eso atrás, pero de verdad que yo estaba endureciendo la quijada, porque yo dije, la hermana en el enojo, a mí me va a dar una también. De verdad, yo ahorita la de a mi esposo primero, ¿sabes? Y a usted también, hermano. Yo estaba poniendo así dura la quijada, dije, pues, para que no me agarre desaprevenido, porque nuestro enojo así es. Nos desquitamos con quien no tiene la culpa, hermano. Pero el enojo de Jesús siempre fue dirigido a los responsables, a los que, o sea, Jesús nunca se desquitó con alguien que no tenía nada que ver. Mostró el enojo y se los dijo a quienes eran responsables de haber provocado ese enojo, hermano. Vamos a Marcos capítulo 3, te voy a mostrar estos pasajes. Vamos a aprender con la ayuda de Dios lo más que podamos de ellos. Marcos capítulo 3, verso 1, hermano. Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Espero en Dios que tratemos lo más que podamos de aprender, hermano. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Dice Marcos capítulo 3, verso 1. Quiero que le vaya prestando mucha atención a todo el contexto de todo lo que estaba pasando, hermano. Quiero que traslade su mente hasta ese momento. Mire lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, estaba enfermo de su mano, imposibilitado. Mire el verso 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Verso 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué, hermano? Con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Mira el verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Wow. Qué tremendo. Te voy a hablar, mira. Número 1, te quiero dar brevemente el significado de la palabra enojo. Según el diccionario griego, la traduce como impulso, ira, como la más intensa de las pasiones, expresada contra lo que es considerado incorrecto, injusto o malvado, hermano. Es una ira expresada contra lo que es considerado incorrecto, injusto o malvado. En otras palabras, el enojo de Jesús fue porque él consideró que algo era incorrecto, era injusto y era malvado, hermanos. Nota bien. Jesús entra a una sinagoga, o sea, al lugar donde se iba a adorar a Dios, al lugar donde se iba a predicar la palabra de Dios e instruir a otros, hermanos. Pero cuando él entra,
dice que los fariseos estaban dentro de la sinagoga para ver si en el día de reposo sanaría. En otras palabras, hermano, nota bien, porque al ir aprendiendo esto, entonces nos podemos ir dando cuenta que provocó el enojo de Jesús. Porque como Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Quiere decir que si eso le molestó en el pasado, le sigue molestando en el presente, hermano. Jesús se molesta, número uno, cuando hay personas que vienen a un lugar donde se supone que debemos adorar a Dios, pero vienen únicamente con un espíritu crítico. Vienen a ver qué mal ven en los demás. Eso le molesta al Señor. Y lamentablemente de eso hay mucho en la iglesia, hermano. Hay gente que viene solo a ver qué mal mira. Mire, hermano, yo me he sentido, y no le voy a decir quién, no me pregunte, probablemente ya no está aquí, no lo sé, no me pregunte con quién, no le voy a decir. Yo he sentido a la hora de predicar, se puede discernir cómo la persona está esperando cachar un error para hacer un señalamiento. No está poniendo atención a todo el mensaje, pero está queriendo hallar un error para decir: el hermano Diego es un blasfemo, es un hereje, es un esto, es un lo otro, hermano. Un espíritu crítico. Hay quienes vienen, hermano, y lo único que vienen a ver. Ahora, yo sé que ya lo sabemos, hermano, pero por ejemplo ya sabemos que a adorar a Dios tenemos que venir vestidos con modestia, hombres y mujeres. Ya lo sabemos. Amén. ¿Verdad que sí o no? Amén. Pero hay quienes cuando vienen solamente vienen a ver cómo viene vestido cada quien, que sea hombre o sea mujer. A ver cómo trajo la falda, a ver qué tan alto o qué tan bajo, a ver, no, yo casi se quiere traer una cinta de medir aquí para medir a ver si para medir a ver si o está muy alta o ya casi quiere dar aquí con la cinta de medir. A ver del talón, a ver, y es un espíritu crítico, hermano. Y eso no está bien. Hay quienes, y yo los he mirado, hermano, desde que estaba en Tennessee, hay quienes llegan temprano a la iglesia, hermano, pero solo para pararse en la puerta a estar así viendo a los que llegan tarde. No llegan a contemplar la hermosura y la grandeza del Señor, decir: Señor, gracias porque yo tengo la oportunidad de llegar temprano y te estoy adorando, Señor, y con ansia estoy esperando a que empiece el culto. Se paran así en la puerta, pues casi hacerle así a los que van entrando, diciendo: ahí 10 a las 7, 5 a las 7, ahí viene el de las 7 en punto, 7:05, ¿verdad? Un espíritu crítico, hermano. Estos hombres estaban en la sinagoga, no estaban interesados en adorar a Dios, ni escuchar la palabra de Dios. Dice que estaban viendo a ver si acechando a Jesús, a ver a qué horas Jesús cometía un error. Eso le molesta al Señor, hermano. Y espero en Dios, no lo sé, hermano, espero en Dios, cuando vengamos aquí, vengamos a adorar al Señor. Amén. Es obvio que el pecado no lo vamos a tolerar. Si sabemos que alguien está en pecado, vamos a hablar con las personas. No podemos también hacernos de la vista gorda, pero no vengamos con ese espíritu crítico. Vengamos a adorar a Dios. Algo, mira usted que no, usted considera que no está bien, doble sus rodillas, métase en oración mucho con Dios, pídale mucho a Dios y Dios va a ir obrando en nosotros, hermano. Pero continuemos, hermano. Verso 3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Mira bien, un hombre estaba enfermo, su manita estaba así, mire, no la podía mover. Y si era su mano derecha, imagínese, no podía probablemente ni trabajar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, mire, ellos estaban viendo como era sábado y dijeron: a ver, voy a ver si el maestro lo sana o qué. Ahorita donde lo sane, ya perdió el maestro, ¿verdad? Pero Jesús le dice: ponte en medio de la sinagoga, ponte en medio de todos. En otras palabras, Jesús dijo que mire la necesidad que hay, es un enfermo. Y Jesús les hace una pregunta: ¿es lícito o permitido en día de reposo, o sea, en sábado, hacer bien o el mal, salvar vida o quitarla? Y dice que ellos callaban. Y es cuando dice el verso 5: entonces, mirándolos alrededor con enojo. Quiero que te pongas a pensar la mirada penetrante de enojo
de nuestro Señor Jesucristo. Porque no dice que se agarró como loco, ¿verdad? Pero el enojo lo mostró, dice, mirándolos alrededor con enojo. ¿Sabes algo que leo del maestro, hermano? Que cuando él miraba, era una mirada tanto sublime, hermosa, pero a la misma vez una mirada también que a veces penetraba en lo más profundo. ¿Cómo olvidar cuando Pedro lo negó? Y dice que cuando Pedro lo estaba negando, dice que en el mismo momento que Pedro lo está negando, dice, y el maestro lo miró a los ojos. Imagínate la mirada del maestro clavada en los ojos de Pedro. Dice que Pedro lloró amargamente, hermano. Probablemente en otras ocasiones era una mirada de ternura, era una mirada de compasión, que cuando lo miraban a los ojos al maestro con esa compasión, la gente se sentía consolada, refugiada. Pero aquí era una mirada de enojo. Usted sabe que con los ojos expresamos también cuando estamos enojados, ¿cierto? ¿No? ¿Quién nos recuerda a los papás? Cuando hay papás, mire, que cuando uno se portaba mal, hay papás, hermano, no ocupaban decir una palabra, hermano. Un ejemplo, cuando iba uno a visitar, le decían los papás, quiero que se porte bien, no quiero que ande corriendo, y donde usted no haga caso, ya se la sabe. Entonces, pues uno de niño, jugando, corriendo, y a veces el papá me decía, ¡eh! La mirada le estaba diciendo todo. La mirada le estaba diciendo, estoy enojado. La mirada le estaba diciendo, no la vamos a mirar después porque te advertí. Entonces Jesús los voltea a mirar alrededor, dice, y los miró con enojo. Segunda razón por qué fue la causa de su enojo, dice, entristecidos por la dureza de sus corazones. ¿Qué provocó el enojo de Jesús? La dureza del corazón de las personas. Hermano, se tiene que ser muy duro de corazón, tiene que tener uno el corazón como una piedra para enojarse de que un hombre sea sanado, hermano, un hombre enfermo. Tiene de plano el corazón tiene que estar como una piedra, hermano. Pero solamente analiza, hermano, cómo era la condición de estos fariseos, hermano, que su corazón estaba tan duro que les provocó molestia el hecho de que Jesús le trajera o le diera una sanidad, hermano. Pero Jesús, hermano, que no se dejaba atemorizar, dice que dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, hermano. Gloria a Dios, hermano. Un milagro, una sanidad, hermano, porque Jesucristo es compasivo, como veíamos la vez pasada. Él se conmovía en su interior cuando miraba al necesitado, hermano, y le dijo, extiende tu mano, y el hombre extendió la mano, y la mano le volvió la movilidad nuevamente. Pero nota el verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, hermano. Imagínate, planear la muerte de un hombre porque le trajo sanidad a otro que estaba en necesidad, hermano. Ponte a pensar la condición de los líderes religiosos. Entonces nota cómo ellos tenían una apariencia de piedad, pero en realidad por dentro estaban totalmente podridos, hermano. Mira, planearon el asesinato. Después de esta escena, planearon el asesinato. Entonces vemos cómo Jesús se dolió, porque en otras palabras, a los fariseos estar ahí a la expectativa, no le estaban haciendo un mal a Jesús, más bien querían privar al hombre enfermo de recibir una sanidad, hermano. El hombre la necesitaba, ¿cierto o no? Él estaba enfermo, y estos líderes religiosos querían privar a este hombre, hermano, de la sanidad. Por eso Jesús se molestó, mis amados hermanos. Entonces vemos cómo el enojo de él no fue por algo directamente contra él, sino cuando las personas hacían algo contra otros, hermano, y él o eso le molestaba bastante al Señor. Vamos a mirar el segundo ejemplo, hermano, en la palabra de Dios. Ahora dele ahí mismo en Marcos capítulo 10 verso 13. Marcos capítulo 10 verso 13, y cuando esté ahí dígame amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, 13. Bueno, les explico brevemente el contexto. El primer versículo del capítulo 10 habla de la discusión que tienen acerca del divorcio, si era lícito divorciarse o no. Pero en el verso 13 dice esto: y le presentaban niños para que los tocase,
Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mire el verso 14. Viéndolo Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Se indignó, se enojó, se molestó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, hermano. Ok, entonces aquí está otra escena nuevamente. Ya vimos la del hombre de la mano seca, nos pasamos a otra escena. Jesús acaba de tener una discusión, una contienda, un debate, como usted le quiera llamar, porque le preguntaron acerca del divorcio, que si era lícito divorciarse o no, si podía dejar uno a la mujer solo porque le quedaba la comida salada o porque pues le daba uno la gana, ¿verdad? Están en ese debate, en esa discusión, y lo que nos da a entender es que padres de familia venían con sus hijos, ahora dice, y presentaban niños. Quiero que me entiendan, no necesariamente se refiere a bebés, sino aquí esta palabra niños habla de incluso niños que ya tienen la capacidad de caminar y hasta de entender. O sea, eran niños que podían caminar por sí solos y ya entender cuando uno les habla. Entonces, los padres trajeron a sus pequeños. Mira qué buen ejemplo, hermano, ¿verdad? Los padres están interesados en que sus hijos conozcan a Jesús y que Jesús los bendiga, hermano. Qué buen ejemplo de estos padres. ¿Por qué? Porque yo he mirado en las congregaciones a veces, hermano, cómo hay padres que mandan a sus hijos a la iglesia y ellos no van. En una ocasión yo ya les he comentado, fuimos a visitar a un varón que lo fuimos a visitar para que animarlo que fuera a la congregación, pues él ya conocía del Señor. Entonces él decía: no, hermanos, pues miren, yo a mi esposa no le prohíbo que vaya. Es más, los días del culto yo les digo: mi amor, niños, alístense porque es día del culto. Yo los mando que vayan al culto, a la iglesia. Yo eso no se los voy a quitar. Y le decíamos: sí, hermano, pero usted también necesita ir. Porque usted también necesita de Dios, porque usted también necesita de Cristo, porque usted también necesita salvación. Porque lo mejor es que sus hijos miren el ejemplo en usted, que primero lo miren a usted y no nada más que usted le diga vayan, ¿verdad? Entonces, así hay muchos ejemplos, pero estos padres no. Estos padres, ellos decían: que mis hijos conozcan a Jesús, pero nosotros lo vamos a llevar al maestro. Ok. Cuando los discípulos miraron que los padres estaban tratando de acercarse a Jesús para que Jesús bendijera a los pequeños, dice que los discípulos reprendieron a los que los estaban presentando. O sea, a los papás de los pequeñitos los reprendieron. Esta palabra los reprendieron quiere decir que les hablaron un poquito áspero, un poquito como: no, vengan mañana, vengan otro día, no molesten al maestro, hermano. Viéndolo Jesús, dice el verso 14, se indignó, se molestó, se enojó, hermano. Ahora, primero te quiero hablar algunas de las posibles razones del por qué los discípulos no quisieron o no querían molestar a Jesús, o que Jesús se molestase con esto. Número uno, probablemente, hermano, era al final del día. Y recuerdes, el maestro no perdía el tiempo, hermano. Él salía de una casa y se iba a otra y atravesaba por los lagos y se iba de una aldea a otra, hermano. Y él siempre estaba ocupado, y le traían enfermos y los sanaba, le traían endemoniados, los liberaba, hermano. La gente venía con necesidad y enseñaba. Probablemente era al final del día y probablemente el maestro estaba cansado, y los discípulos quizás pensaron como decir: no, pues ya es mucho para él, ¿verdad? Es mejor que vengan mañana, que vengan otro día. La segunda razón del por qué los discípulos, hermano, le prohibieron, hermano, probablemente era porque, como les digo, en el contexto nos habla de un debate que está habiendo, una discusión, de una plática. Y no sé si usted se ha fijado que cuando los adultos, supuestamente, ¿verdad?, estamos con nuestras pláticas de adultos, ¿verdad?, de grandes, y cuando los niñitos por ahí quieren interrumpir, ya ven que uno dice: hey, niño, vaya para allá, no interrumpa ahorita porque estamos hablando cosas de mayores, váyanse para allá. Probablemente los discípulos miraron que estaba habiendo esa discusión del tema del divorcio, y ellos dijeron: no, pues el maestro está bien metido allá en el debate, ¿verdad? Y estos vienen con los chamaquitos, con los niños, a que les ponga las manos. No. Pero
Pero la tercera razón por la cual, hermano, probablemente los apóstoles, los discípulos, no permitieron que los padres le presentaran a los niños a Jesús, es porque en la mente de los discípulos, para ellos, según ellos, el cristianismo, hermano, era solamente para personas adultas, era para personas mayores. En otras palabras, hermano, los discípulos menospreciaron a los pequeños, a los niños. ¿Y cómo nos damos cuenta que los menospreciaron? Porque cuando tú lees los otros evangelios, cuando te habla estas historias, el contexto dice que entre ellos estaban alegando quién de ellos era el mejor, quién era el mayor en el reino, quién se iba a sentar a la derecha y quién se iba a sentar a la izquierda. Entonces imagínate, si entre adultos están hablando de quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda, es obvio que al ver a un niño, uno no va a decir, probablemente este niño me quite el lugar a la derecha, ¿verdad? No, uno dice, este chamaquillo, no importa. Muchas veces en la congregación a los niños los menospreciamos. A los niños los hacemos a un ladito. Hay niños, a ver, vámonos, ya se llegó la hora de predicar, vámonos allá al cuarto donde los cuidan y allá que se den de trompadas. ¿Sí? Creemos que los niños es para que se vayan y se den trompadas allá abajo. Porque los menospreciamos. Porque creemos que por su corta edad Dios no está interesado en el alma de ellos o en la vida de ellos, hermano. Pensamos nosotros que solamente si es un adulto Dios se interesa, pero que si es un niño, que si es un pequeño, a Dios no le interesa, hermano. Y Jesús miró que los discípulos era como dijeran a los niños, no, váyanse para allá, chamacos, denles un juguete o váyanse a chutar pelota, vayan a hacer algo, hermano. Para los discípulos así era, hermano. Incluso yo te digo algo. Por ejemplo, a mí se me ha probablemente criticado porque a veces a los niños los hemos dejado participar, o porque he bautizado a algunos que no son aún adultos de 18, 20 años. Pero yo quiero decirles, yo he hablado con los pequeños que aquí están bautizados, yo hablé con ellos para mirar qué tanto entendimiento tenían, ¿verdad? Y en una ocasión, una familia me dijo, hermano, quiero que mi niña también se bautice. Y yo le dije, si me permite hablar con ella primero, déjeme hablar con ella y vamos a ver. Entonces le dije a la pequeñita, a la pequeña, ¿verdad? Le dije, ¿por qué te quieres bautizar? Entonces, hay niños que son pequeños, pero no debemos de menospreciar su capacidad de entender. Hay algunos que o de los que bautizamos aquí, ellos mismos me dieron una respuesta y me dijeron, quiero bautizarme por esto y esto, porque el Señor Jesús dice, porque ya yo quiero vivir para Jesús toda mi vida. Pero esta pequeña, por ejemplo, me dijo, le hizo así. ¿Cómo? Le digo, tu papá me dice que te quieres bautizar. ¿Por qué te quieres bautizar? Y comenzó como a querer llorar, hermano. Yo no sé si me miró la cara muy gruñona. Ahora, no fue mi intención, ¿verdad? Yo solamente estaba diciendo, ¿por qué te quieres bautizar? Comenzó así a hacer el pucherito, hermano, como que quería llorar. Y le dije, no te sientas mal. Le digo, solamente quiero saber si tú entiendes lo que es bautizarte y si sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué te quieres bautizar? Volvió a encoger así los hombros. Y le dije a la persona, hermano, no puedo bautizarla. No entiende ella, no sabe. Probablemente los ha escuchado usted, a su esposa, o porque mira que otros lo han hecho. No la puedo usar porque no entiende. La persona se molestó, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya está uno acostumbrado a eso. La persona se molestó conmigo, pero le dije, no es porque como que yo diga, es que si yo digo sí, si yo digo no, le digo, es que no entiende, hermano. Uno no está entendiendo lo que está haciendo. Pero lo que le quiero decir, ha habido otros pequeños aquí, jóvenes, que sí ya tienen la capacidad de entender y responden por sí mismos, hermano. Entonces Jesús dice en el verso 14, viéndolo Jesús se indignó. Cuando mira el menosprecio de los discípulos por los pequeños, Jesús se molesta. Jesús dice, ¿qué les pasa a ustedes? Y mire, dice, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, déjenlos que vengan a mí a los niños, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, hermano. Pero nuevamente vemos al maestro indignado, nuevamente lo vemos enojado. ¿Por qué? No por algo que le hicieron a él, sino por algo que él miró que le estaban haciendo a los pequeños, hermano. Es más, en la congregación debería de haber puros adultos niños. ¿A qué me refiero? Adultos de edad, pero niños, hermano. No en cuanto a la madurez.
Te doy un ejemplo de la diferencia entre los niños y los adultos. ¿Te has fijado que los niños tienen su mentecita abierta y ellos aceptan todo lo que usted les dice y lo creen? ¿Por qué cree que a los niños es que usted les puede decir que existe, ¿cómo se llama en español esa cuando se caen los dientitos? ¿Cómo le dicen en español? La que viene y recoge los dientes. Bueno, a nadie le dijeron que le iban a dar dinerito por cuando se le cayera un diente y lo pusiera abajo de la almohada. Nosotros nos decían que la ratita iba a venir. Una rata. Bueno, lo que yo les quiero decir, hermano, es que a los niños usted le habla de estas cosas y el niño lo cree. A uno ya de viejo, hermano, le cuentan algo medio sospechoso y le dicen, no te creo. Dice, ¿a poco sí? El niñito no. Al niño usted le dice de Santa Claus, el niñito lo cree. Le dice esto, aunque no sea cierto, a veces pues nosotros mentimos, que no está bien, pero lo que yo le quiero decir, ellos lo creen lo que usted les dice. Si usted les dice el domingo te voy a llevar al parque, créalo que toda la semana el niñito tiene en su mente, mi papá me dijo que me va a llevar al parque y así va a ser. El problema es que nosotros somos los mentirosos, ya se llega el domingo y uno, no, qué parque ni qué nada, ¿verdad? A veces uno ya ni se acuerda de lo que les dice. Entonces, mira, esta es una diferencia, el niño cree, el adulto su mente es cerrada. Por eso debemos ser como niños, porque lo que Jesús quería era que lo que Él hablaba y enseñaba, que lo creyésemos, hermano. Amén, gloria a Dios. Sin cuestionamientos, sin cerrar la mente, sin decir, ¿cómo Jesús? Yo no entiendo eso que estás diciendo, entonces como no lo entiendo, pues no te voy a creer. No, Él quería que como niñitos, hermano, le creamos. Otra cosa que caracteriza a los niños, hermano, es su humildad de pequeñitos y su disposición para recibir. Mira bien, mira este ejemplo. Un niño, hermano, como aún no ha sido lastimado por la vida, un ejemplo, si usted si fuera a cuidar allá abajo y se lleva una bolsita de dulces y los niños miran que usted está repartiendo, el niñito va con su manita estirada. Él no se siente apenado ni avergonzado. Es más, él, cuando mira a la persona que está dando dulces, aunque no conozca mucho a esa persona, él no piensa mal de esa persona que está dando dulces. Él no dice, está dando dulces, pero esa mujer o ese hombre después me va a echar en cara este chicle que me dio. No, se me hace que no voy a agarrarle dulces a esa mujer o a ese hombre. No, el niñito va a nacer. Hasta se forman y se pelean y ahí está uno dándole dulcecitos. Porque ellos son humildes. Ellos saben que dependen y necesitan. Y si alguien les da, ellos reciben. El adulto, el viejo, nosotros los ya adultos, somos orgullosos. A veces necesitamos y alguien tiene y alguien quiere dar y decimos, yo no ocupo de nadie, dice, aunque esté ocupando. No, yo no le pido a nadie. Y necesita. Y hay alguien que tiene y quiere, a veces es Dios mismo, hermanos, a veces, pero hay misma gente que dice, no, yo no le pido nada a Dios, lo que yo con mis manos y con mis fuerzas, yo no le voy a pedir a Dios, hermano, porque el orgullo. No hay humildad de decir, Señor, reconozco que en esta yo no puedo solo y que te necesito y que tú tienes lo que necesito y que tú me lo puedes dar, Señor, y con humildad te pido. Gloria a Dios. Hace falta eso. A veces también puede ser humanamente. Hay alguien que nos puede ayudar humanamente y la persona tiene la disposición para ayudarnos, pero nuestro orgullo no nos deja. Pero por un lado lo entiendo, porque como a nosotros los adultos sí nos ha golpeado ya la vida y a veces nos ha tocado aprender a la mala, y a veces sabemos que hay gente que te ayuda hoy, pero mañana después pues te lo echa en cara. Por un lado yo entiendo que a veces uno dice, no, yo no le pido a nadie, o mejor no voy a recibir su ayuda. Eso pasa y a veces es entendible, hermano. Pero de cualquier forma, lo que Jesús quiere es que nosotros seamos como niños, hermano, que siempre estemos dispuestos a irle a pedirle al Señor y a recibir del Señor, hermano, que no nos cerremos en el orgullo. Entonces aquí vemos un segundo ejemplo cuando Jesús se molesta de los discípulos que le querían privar a los niños de la bendición, ¿verdad? Pero vamos a mirar el tercer ejemplo, hermano, en Juan capítulo 2. Vamos ahí. Juan capítulo 2, hermano, verso 13. Aunque aquí no menciona la palabra enojo, pero menciona la palabra celo
Y la palabra celo, según el diccionario, significa como cuando una olla está hirviendo, emoción ardiente, tener calor de los sentimientos. Incluso de ahí viene la palabra celos, como cuando el hombre tiene celos con su esposa, su esposo, ¿verdad? Que siente que empieza a hervir en su interior, ¿verdad? Aquí se refiere a eso. Juan 2:13, hermano, ¿estamos ahí? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa, mire la palabra, el celo, vuelvo a repetir, significa emoción ardiente, estar hirviendo en el interior. Dice, el celo de tu casa me consume. Hasta ahí, hermanos. Quiero explicarles algo, hermano, quiero explicarles algo. Se llega a la celebración de la Pascua, se celebraba en Jerusalén, iban al templo. Muchas personas, judíos de los alrededores, viajaban todos al templo en ese día. Pero no solamente judíos, personas de diferentes naciones, de naciones gentiles o gentiles, iban también en ese día a celebrar y adorar al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Cuando Jesús entra, se encuentra con esta escena. Ahora, fíjese bien y quiero que me entienda esto. Estuve buscando en el internet, no me fue posible, quería hallarles una imagen del templo para que mirara los diferentes compartimientos que tenía, porque el templo estaba dividido en diferentes compartimientos. Mire, por ejemplo, en un área estaba lo que era donde estaba la presencia de Dios, otra área era únicamente para los sacerdotes, nadie que no fuera sacerdote tenía acceso ahí. Después estaba otra área en el templo construida donde era únicamente para hombres, puros hombres, no tenían que ser sacerdotes, pero eran hombres y ahí podían entrar. Después estaba otra área únicamente para las mujeres. Los hombres, si no eran sacerdotes, no podían entrar al área de los sacerdotes, sino solo en su área. Las mujeres no podían entrar al área donde estaba dividida para los hombres, sino las mujeres en su área. A lo más lejos, hermano, de donde estaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, a lo más lejos tenían un área grande llamada el lugar de los gentiles. En otras palabras, la gente que no era judía, la gente que no era de la nación de Israel, que querían venir a adorar a Dios, tenían ese patio para ellos. Ellos no podían acercarse más, hermano, porque les estaba prohibido, hermano, estrictamente prohibido, hermano. Si no era judío, él allá a lo lejos, hermano, en ese patio, desde ahí dirigía sus oraciones al Dios de Israel, hermano. Porque se recuerda usted que cuando Salomón construyó el templo, usted se recuerda, si ha leído, la oración de Salomón es, Señor, que todo aquel que tenga necesidad, aún de las naciones lejanas, dijo que cuando venga a esta casa, oren y que tú escuches su oración. Entonces las personas sabían que ahí en ese templo estaba la presencia de Dios y que si iban y oraban, Dios los escuchaba, hermano. Entonces note bien, lo que sucedió, que los líderes religiosos, debido a su gran codicia, y como no les importaban los gentiles, incluso hasta el día de hoy muchos judíos, lamentablemente, porque Jesús a nosotros nos dice que oremos por el pueblo judío, pero ellos en su mente a los gentiles nos miran como algo vil. En ese tiempo a ellos no les importaban los gentiles. ¿Qué fue lo que hicieron, hermano? Que en el patio de los gentiles, donde los gentiles tenían que venir a hacer sus oraciones al Dios vivo y verdadero, pusieron ese gran tianguis. Ahí, hermano, pusieron a vender animales, los animales pues para los sacrificios, los cambistas de monedas. Entonces, lo que yo te quiero decir, tú imagínate que vas a orar. ¿Quién de ustedes iría a orar a la pulga? ¿Podrá concentrarse usted a orar ahí en la pulga? Con una gritando, pásele el kilo a tanto, pásele a las aguas frescas,
pásele por su fruta picada, pase por sus taquitos y usted queriendo orar. Imagínese usted con una gran necesidad y en un gran tianguis. Imagínese las vacas allá haciendo su sonido, las cabras y todo, y usted queriendo, con una gran necesidad queriendo orar. Imagínese el ruidazo, era imposible. Y Jesús miró eso. Y Jesús miró lo que los líderes judíos le estaban haciendo a los gentiles. El único lugar que ellos tenían para orarle al Dios vivo, lo habían hecho en un mercado. Entonces, yo te aseguro, era muy difícil orar ahí. Y Jesús se molestó. Y Jesús, hermano, en un azote de cuerdas, azotó a la gente, no a los animales. No era la culpa de Dios. A los animales solamente dice que los sacó. Pero a la gente le dio un azote de cuerdas, hermano. Volcó las mesas, tiró las monedas y tiró todo. Y esto se confirma, mira lo que te estoy diciendo, porque en otro pasaje, aquí no dice, pero lo busqué en Marcos capítulo 11, que nos presenta el mismo pasaje, menciona esto que te estoy diciendo, que estaba en la mente de Jesús, de que Jesús dijo, mi casa tenía que ser casa de oración para todas las naciones, o sea, para los gentiles. Jesús está diciendo, ustedes le están quitando a todos estos que vienen de otras naciones este lugar que tienen para orar. Ustedes, por su codicia, por ganar dinero, no les importó meter aquí un tianguis, animales, y le han quitado a esta gente necesitada de que oren. Mira lo que dice en Marcos 11:17. ¿Estamos ahí? Está hablando el mismo pasaje, la purificación del templo. Mira lo que dice Marcos 11:17. Dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan no lo menciona, pero Marcos sí menciona que aquí Jesús les dice la molestia. Les dice, mi casa, la casa de Dios, es casa de oración para todas las naciones. Jesús está diciendo, ellos tenían su derecho también aquí a venir y aquí a elevar sus oraciones, pero a ustedes no les importó por agarrar dinero y les pusieron un tianguis aquí a los gentiles, de manera que los gentiles ya no pueden orar con esa gran libertad. Y Jesús se indignó, hermano. Entonces, si notas en las tres situaciones cómo Jesús nunca fue algo directo contra él, sino que cuando vio que algo estaba pasando contra él, que estaba enfermo, contra los niños, contra los gentiles, Jesús se molestó, hermanos. Termino con este pasaje, Apocalipsis capítulo 6, donde nos habla del enojo de Jesús, pero ahora contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo así como estos tres pasajes, donde ya a la gente no le importa los demás. Un mundo de gente dura de corazón. Entonces, ya todo el sufrimiento que hay en el mundo es porque las personas, cada quien buscamos nuestro propio bien, a costilla del sufrimiento del otro. Los más ricos, y los más pobres, más pobres. Entonces, en ese día que habla aquí en Apocalipsis 6:15, ya el enojo no nomás va a ser contra los discípulos o contra los fariseos o los líderes del templo. Aquí nos habla de un enojo del maestro con el mundo. ¿Estamos ahí en Apocalipsis 6:15? Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos, mire bien, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo les decía la vez pasada, con gente iracunda usted no se sorprende cuando está enojado. Usted dice, sí, ya le va a pasar. Así ese es enojón. Es enojón, hombre. Es normal. Pero cuando usted mira a alguien calmado, hermano, enojado, es de preocuparnos. Porque esa persona que es calmada, cuando está manifestando su enojo, es porque verdaderamente hay algo, hermano, que le ha provocado el enojo. Aquí lo menciona Jesús como el cordero, el animalito manso, pero dice la ira del cordero.
Pero fíjate que la gente dice, escóndenos del rostro del que está sentado. No sé si tú te has fijado, los niñitos, cuando uno de padre está enojado con ellos y lo está regañando, ¿se ha fijado la reacción de los niñitos a agachar la cabeza? ¿Se ha fijado que ellos agachan su cabeza y no le quieren mirar a uno los ojos, el rostro? Porque como miran que el semblante de uno es de enojo. Entonces dice que cuando viene el juicio de Dios, dice, escóndanos del rostro de aquel, porque ellos perciben que Dios ahora viene con enojo, con ira, y ellos tratan de huir, pero lamentablemente la única salvación y esperanza está en Cristo, hermano. Entonces, en un futuro, su enojo será a nivel mundial. Amén. Pero siempre, te lo puedo garantizar, su enojo es justo, es correcto, siempre, hermano. Vamos a dejarla entonces hasta aquí, hermano. Entonces vimos hoy lo que es el enojo de Jesús. Ya te dejo con este pensamiento, póngase de pie. Si usted se